¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Sean bienvenidos y vamos a analizar un tema bastante importante y es el tema de la gran fragmentación. ¿De qué habla todo este sentido en un entorno donde... ¿Qué pasaba en la década de los 90? ¿Qué está pasando a día de hoy? Y es que hablando sobre estos temas culturales, sobre cómo se iba moldeando la experiencia de mucha gente en un sentido compartido de cómo era esto, la introducción de todo tipo de cultura, de todo tipo de moda, de todo tipo de noticias y demás, cómo era anteriormente y cómo se está consumiendo ahora. Por eso el tema de la gran fragmentación. ¿De qué va esto? Bueno, miren acá. Esto es de cómo la cultura dejó de llegar a un acuerdo. Y es que, bueno, la gran fragmentación cuando la cultura dejó de llegar unida. Esto es una serie de 6 artículos. Este es el quinto. ¿Y de qué va esto? Mira, esto de la gran fragmentación había comenzado alrededor 1999, cuando la cultura estadounidense había dejado de confluir en el mismo espacio, donde las películas, las canciones, los escándalos, los chistes e incluso estas discusiones que antes ofrecían al público un mundo común sobre pues cómo se debatía y cómo quedaban relegadas a las redes sociales, compartimientos estancados, realidades privadas. Internet nos había brindado el acceso, la abundancia y la voz, y dejó la cultura dispersa pero en un espacio común. Ojo con esto. Quiero que ustedes discutan también al final de este videoprograma qué les hace sentir esto. Porque vean, sí, claro que hay argumentos sólidos para poder afirmar que 1999 fue el último año de la cultura popular estadounidense que pudo fingir la manera plausible que aún tenían un centro definido, porque no era porque la cultura terminase después del 99, eso fue demasiado simplista, fue demasiado nostálgico y erróneo, porque desde entonces empiezan a surgir música, cine, televisión, comedia, periodismo y arte político extraordinarios. Algunos de ellos no habrían podido incluso existir dentro del antiguo sistema cultural de las masas. Internet les abrió las puertas que habían permanecido cerradas durante generaciones. Le había permitido a personas ajenas al sistema publicaran, organizasen, archivasen, remezclasen, parodiasen y documentaran, denunciaran e incluso se habían encontrado entre sí sin permiso, debilitando así las instituciones que durante demasiado tiempo habían confundido sus propios intereses con el bien común. Pero algo se quebró, sí. La ruptura no se debió simplemente al declive del gusto, no fue a la desaparición de MTV o este colapso de la industria discográfica, al auge de los reality shows, a la desaparición de centros comerciales, ni al hecho de que cada vez menos gente viniese de los mismos programas en la misma hora, porque ¿cómo era? A tal hora pasa tal cosa, viste tal serie, viste esto, y cómo se consumía anteriormente, ¿no? Porque pues quizás algún programa aparecía cada fin de semana y tenés que esperarte al siguiente a la misma hora y tenés que echártelo aparte con comerciales y demás, ¿no? Pero toda la gente estaba atenta a esto. ¿Qué pasaba? Estos fueron síntomas. Una ruptura más profunda fue estructural. Se había perdido la idea de la sala compartida porque se había roto la secuencia compartida. El antiguo mecanismo por el cual la cultura llegaba en un gran número de personas casi al mismo tiempo a través de casi los mismos canales, con suficiente contexto común para que el público pudiese también debatir desde dentro de la misma sala simbólica. Esta gran fragmentación fue la ruptura cultural. Comenzando alrededor de 1999, se iba acelerando durante la década de los 2000, cuando la cultura popular estadounidense dejó de fluir a través de una secuencia compartida, comenzando a fragmentarse en estos feeds individualizados, públicos especializados, archivos privados, tribus en las plataformas y realidades algorítmicas moldeadas por una retroalimentación de un comportamiento. Lo que la gente hacía era clic, veía, buscaba, compartía y volvía a ver. Con el tiempo estos bucles de retroalimentación se habían consolidado en compartimentos estancos, porque sistemas optimizados para captar la atención empezaron a aprender a dar a las personas más de lo que confirmaban sus instintos, que halagaban sus identidades, que intensificaban sus quejas y que lo mantenían dentro del feed. Antes de la ruptura cultural, aún tenían puntos de llegada común. Se estrenaba una superproducción y todo el mundo lo sabía. Una canción sonaba en la radio y hasta quien la odiaba conocía el estribillo. Se emitía este episodio de la televisión y la conversación seguía al día siguiente
siguiente: por la portada de una revista, algún videoclip, algún chiste de un programa nocturno, un escándalo o este descontrol de una celebridad que aún pudiese circular entre el público siguiendo un orden reconocible. Tras la pausa, esta cultura dejó de ser un espacio cerrado para que se convirtiese en la red de los canales. Algunos creaban un archivo musical privado, por ejemplo en Napster, otros iban discutiendo en los foros, otros veían las noticias en el cable después de lo que pasó en 2001, otros descubrieron viejos videos de YouTube, otros construyeron su identidad a través de MySpace o Facebook y más tarde casi todos iban a estar inmersos en los sistemas de recomendación completamente diferentes. Amigos, Napster fue de los primeros para poder descargar archivos compartidos por la comunidad, ¿no? ¿Qué pasó con la música, por ejemplo? Y así la gran fragmentación no ocurrió de la noche a la mañana. Napster es este símbolo que inicial más claro, puesto que transformó la música, pasando de ser un objeto escaso a un acceso fácilmente consultable. Fue lanzado en el 99, marcando este surgimiento del intercambio descentralizado de la música entre pares a través de Internet, obligando a la industria musical a librar una nueva batalla por la copia, el acceso y la distribución. Pero esta no fue la única causa, fue el punto de inflexión de la cultura que pudo percibir. 1999 se entiende mejor como un umbral simbólico, no como la causa mecánica. La fragmentación más profunda se hizo inconfundible gracias a la banda ancha, a los blogs, a YouTube, a redes sociales, a teléfonos inteligentes. Este streaming y los algoritmos, donde los antiguos obstáculos perdieron el control, no surgió ningún sustituto legítimo que crease un orden cultural compartido. Por ejemplo, sencillo es la televisión. Antes millones de personas veían el mismo episodio al mismo tiempo y completaban el día de mañana siguiente qué habían sentido sobre este episodio. Y en el mundo fragmentado, una persona ve una serie completa en 3 años de retraso, otra ve resúmenes, otros solamente conocen los memes y otros siguen al actor en Instagram o nunca han oído hablar de ella porque nunca lo vieron en su feed. Este producto puede seguir siendo popular, pero la experiencia compartida ya desapareció. Y esa es la gran fragmentación. No es el fin de la cultura, sino es el fin de la cultura como algo que llega a ser todo coherente. Antes de la gran fragmentación, la cultura estadounidense aún iba difundiendo a través de un número ilimitado de canales, pero más bien delimitado de canales. La película, por ejemplo, se estrenaban en los cines. Los álbumes de música salían los martes, los episodios de televisión se emitían en horarios específicos, se estrenaban videoclips, se revisaban las llegadas a los kioscos y la radio hacía que ciertas canciones fueran omnipresentes. Los críticos aún podían influir en el debate nacional. Las tiendas de los discos, los videoclubes, los centros comerciales, los periódicos, programas nocturnos y las cadenas de cable funcionaban como escenarios culturales. Un éxito no era simplemente algo que mucha gente consumía, sino era algo que muchos encontraban en una secuencia similar. Esa secuencia era importante, creaba un campo simbólico común. La gente podía incluso discrepar, rebelarse, parodiar, rechazar o imitar y discutir por qué seguían reaccionando ante mucho de los mismos objetos. Esa era la habitación a la antigua. La habitación nunca fue inocente. Tenía guardias en la puerta. Este gran error de haber idealizado este mundo pre-internet va residiendo en olvidar este estrecho de la mira. Los protectores de sí mismos, los oportunistas que eran muchos de estos guardianes, porque los antiguos guardianes no eran meros custodios del buen gusto, eran estudios, sellos discográficos, editores, publicistas, ejecutivos de cadenas de televisión, programadores de la radio, críticos, agentes compradores, distribuidores, anunciantes, galeristas, comités de premios e intermediarios institucionales. Ellos decidían qué se hacía visible, a quién se podía tomar en serio, qué tipo de acentos sonaban autoritarios, qué cuerpos eran comercializables, qué historias eran universales, qué comunidad era nicho y qué tipo de talento pudiesen ignorarse porque no se asemejaban al poder. Ellos no se limitaban a gestionar la cultura, exigían un precio por el acceso. Y eso no solamente era una acusación retrospectiva. Este soborno de la radio demostró cómo la popularidad supuestamente orgánica podía ser manipulada mediante dinero e incentivos, donde las normas de identificación del patrocinio de la FCC exigían que las emisoras revelasen cuánto material emitido se había intercambiado por dinero, servicios u otras contraprestaciones valiosas. Así, las
concentraciones de los medios redujeron el acceso a la cultura, y la Ley de Telecomunicaciones de 1996 le ordenaba al FCC revisar las normas de propiedad del emisor de la radio nacional y local. La orden de implementación del FCC adaptó dichas normas a esa ley, y el mismo patrón se fue observando en otras industrias. Este largo historial de la exclusión de Hollywood limitaba quién aparecía en la pantalla, quién ostentaba la autoridad tras las cámaras. La iniciativa de la inclusión USC Annenberg, realizada en el seguimiento de la representación de las películas más taquilleras. Esto incluía, por ejemplo, papeles en pantalla, puestos detrás de cámaras y la industria editorial. Trató repetidamente la familiaridad institucional como un indicador de seriedad. La PEN de América había documentado estos persistentes obstáculos para enfrentar a los autores de color en la publicación comercial, y este tipo de ejemplos no prueban la mala fe individual de cada editor, crítico, productor, programador o editor, sino que son la evidencia de los canales institucionales cómo limitaban repetidamente el acceso a la autoridad, y también donde la cuestión es que el control, esto nunca fue simplemente una cuestión de gusto. Fue la combinación de gusto y de poder de mercado. Este control de acceso casi siempre conllevaba un riesgo moral, porque se presentaba como una especie de administración responsable, pero en la realidad se trataba de autopreservación. Afirmaba defender los estándares, pero a menudo defendía el status quo. Afirmaban proteger al público del mal trabajo, pero con frecuencia protegían a los privilegiados de la competencia. Afirmaban identificar la excelencia, pero filtraban según la clase social, la raza, la geografía, el género, las credenciales, la riqueza, la ideología, modales e incluso la cercanía al poder establecido. Así que estos antiguos guardianes solían confundir sus preferencias personales con la civilización. Ellos consideraban sus propias redes como mérito, consideraban su posición económica como la prueba del discernimiento, confundían la salud con la cultura, con la salud de las instituciones que les pagaban, y gran parte de lo que les sucedió fue merecido. Piensen ahorita, amigos, porque grandes ejemplos de ello, los últimos vestigios casi, son los principales medios de comunicación tradicional, como programas de televisión. ¿Se acuerdan el caso de esta, cómo se llama? Pati Chapoy, ¿no? Que digo, ya casi nadie ve, pero era televisión abierta. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedrito Sola del tema de los perros, el escándalo? Y cómo mucha gente está abandonando muchos de estos medios también de comunicación, como el caso de Carmen Aristegui. Tienen que despedir una gran cantidad de su personal porque ya no es económicamente viable. Estamos viendo también muchas otras cosas que anteriormente se daban por hecho, ¿no? Y eran los que tenían la potestad de ser. Yo digo la verdad, yo soy el verdaderamente objetivo, pero esto que acabamos de ver acá, amigos, literal es el por qué están siendo abandonados. Mira, las discográficas propiciaron el auge de Napster al haber hecho que la abundancia se percibiese como liberación. Los periodistas atrajeron a los blogueros a confundir esta autoridad institucional con la confianza permanente. La televisión propició el surgimiento de YouTube al subestimar la sed de acceso, remezclando y participación. La industria editorial propició el boletín informativo al alimentar el acceso a la visibilidad. Hollywood propició la cámara digital al encarecer demasiado los permisos. Y el crítico propició la sección de comentarios, al menos inicialmente, al olvidar que el juicio público nunca tuvo la intención de ser un asunto privado. Y por lo tanto esto no puede ser un simple lamentación por los antiguos guardianes. Era necesario derribar muchas puertas. La tragedia es que la habitación compartida se vino abajo con ellos, ¿no? Y ojo, esa es la paradoja que subyace en la gran fragmentación, porque quienes estaban controlando el acceso a la información a menudo estaban comprometidos, pero el sistema que manejaban cumplía una función que este mundo post-internet nunca ha logrado reemplazar adecuadamente. Creaban un referente común, pero no de forma justa ni democrática, ni existente en las distorsiones, pero sí con gran fuerza. Generaban una cultura en la que el público aún podía experimentar ciertas obras, escándalos, canciones, películas, chistes, villanos, íconos, desastres y debates en conjunto.
Incluso la subcultura dependía de esta geometría. Por ejemplo, el punk, el hip hop, el indie rock, la cultura del skate, el gótico, el metalero, la música rave, los fanzines, la comedia alternativa, cine underground, un sinfín de escenas locales que se definieron en parte por su distancia con el centro. Este centro le daba la forma a la rebelión. Para rechazar lo convencional había que saber qué era convencional. Ser underground tenía sentido porque aún existía un mundo en la superficie. Y vean aquí, por ejemplo, las cosas que antes te pertenecían ahora te pertenecen a ti. Chuck Palahniuk dice en el Club de la Pelea de 1996, la novela posteriormente adaptada a la película de David Fincher de 1999, El Club de la Pelea, ¿no? Que es que las cosas que te pertenecen terminan poseyéndote a ti, ¿no? Porque ¿cómo era en esta película? ¿Cómo se convirtió la necesidad de llenar una vida vacía en tener que comprar objetos? ¿Se acuerdan esta crítica al consumismo? Los cuellos de botella de este antiguo sistema eran excluyentes y además eran sincronizadores. Esa era la parte incómoda. La escasez generó una secuencia. La secuencia generó la atención compartida y la atención compartida generó un argumento común. El argumento común generó la cultura pública. Entonces esto se rompió la escasez. En 1999 ese era el punto de inflexión porque fue el último año en el que tanto la vieja como la nueva maquinaria se manifestaron con toda su fuerza. El sistema cultural del siglo XX seguía vigente. Estas superproducciones aún eran eventos nacionales. La televisión seguía trayendo a grandes audiencias. La música aún tenía una forma física. MTV aún conservaba su poder simbólico. Centros comerciales seguían funcionando como centros cívicos para los adolescentes. Las revistas aún inspiraban, la radio seguía imponiendo la repetición y la televisión nocturna seguía difundiendo chistes hasta la médula. Y sin embargo, este disolvente ya había llegado. La importancia de Napster. Esto trascendía a la piratería, porque esta era solamente la superficie legal y comercial. La transformación más profunda fue ontológica, porque la música dejó de ser principalmente un objeto y se convirtió en la condición que se podía buscar. Ya no era necesario comprar, pedir, prestar, grabar, exhibir, guardar esto en una estantería o descubrir una canción a través de un dependiente, de un amigo, de una emisora de radio, de una revista o la escena local. Podía ser invocada, porque tú te conectabas, buscabas, descargabas y lo reproducías en tu computadora, en tu MP3, ¿no? Esto cambió algo más que la industria musical, cambió la experiencia de la cultura en sí misma. El álbum predigital tenía peso, secuencia, diseño gráfico, escasez y ubicación social. ¿Cuánto te costaba ir, por ejemplo, no? En el caso de México, tenías que ir a estos mix-up, por ejemplo, tiendas de CDs en donde estaban en las plazas y tú podías ir y escuchar esta canción que tú querías del top 20, top 10 y tú los veías en MTV, ¿cómo se llaman estos otros canales, Telehit y demás? Y ellos iban forjando qué era lo que tenías que escuchar, pero cuánto te costaba un disco y aparte a veces era una sola canción, ¿no? Y a mí nada más me gustan 1, 2 o 3 canciones a lo mucho, ¿no? Pero cuánto te costaba ese disco, a veces es que es de importación y te costaba un ojo de la cara, ¿no? No, pues es tanto, te lo tenemos en tanto tiempo, ¿no? Bueno, el álbum predigital tenía esto. Tenía su lugar que estaba en una habitación, un coche, una tienda, una mochila, un dormitorio, una residencia estudiantil, una estantería. Podía prestarse y no se conservaba al mismo tiempo. Podía desgastarse, podía esconderse de los padres o mostrarse a los amigos. Podía marcar la identidad precisamente porque tenía presencia material y generaba fricción social. El MP3 liberó la canción de todo esto. Fue emocionante, pero también desestabilizador, porque una vez que la cultura se convierte en mero acceso, este gesto de desvínculo del lugar, el ritual, la comunidad, descubrir se volvió más fácil, pero el sentido de pertenencia se debilitó. El archivo se expandió más allá de lo imaginable.
pero la habitación comenzaba a disolverse. En las películas de 1999 se comprendió esta ruptura antes que la mayoría de las instituciones, y esa es una de las razones por las cuales ese año fue percibido como mítico. No solamente fue buen año para el cine, fue un buen año revelador. La cultura producía obras que parecían intuir el fin del sistema sin saber que lo iba a reemplazar. El caso de Matrix, que había imaginado una realidad misma como un sistema operativo. El Club de la Pelea había mostrado masculinidad consumista colapsando en la rabia, la actuación y la fantasía anticapitalista. Office Space convirtió el trabajo de oficina en anestesia espiritual. John Malkovich había tratado de la identidad como un portal, una mercancía y una violación. Eyes Wide Shut, ojos bien cerrados, habían visto el poder de la élite como una opacidad ritualizada, ¿no? Acuérdense lo de Epstein. Este proyecto de la bruja de Blair había surgido que los fragmentos baratos y mediáticos podían también sentirse más reales que el pulido de un estudio. American Beauty o Belleza Americana, independientemente de lo que piensas de ella ahora, capturaba la prosperidad suburbana tardía como una asfixia moral y erótica, ¿no? Y de hecho, ¿no? Tú te preguntabas, oye, ¿cómo es que la crisis de la generación X, ¿no? De muchos de estos estadounidenses era porque todo era aburrido, porque lo tenían todo, porque literal, o sea, dices, ese trabajo tan repetitivo, pero ¿cómo era el acceso, no? Y ahora uno se pregunta, oye, ¿en verdad esa era una crisis? Los Soprano pusieron el viejo orden patriarcal en terapia, pero dejaron intacta su violencia. Bueno, estas obras no evidenciaron una conspiración única ni fuera de la causa de la ruptura. Era un diagnóstico. Registraba una atmósfera de un sistema que tomaba conciencia de sí mismo. Irrealidad, agotamiento, simulación puesta en escena. Sistemas ocultos, falsa prosperidad y la sospecha de que la vida cotidiana se había convertido así en un decorado construido sobre el vacío. La cultura estaba nombrando la jaula justamente cuando la jaula estaba volviéndose invisible. Luego vinieron los acelerantes, sí, la banda ancha hizo que un archivo fuera continuo. El iPod privatizaba la biblioteca. Los blogs multiplicaron los comentarios, los foros multiplicaron los micropúblicos, Google reorganizaba la memoria en torno a la búsqueda. YouTube hizo que el pasado fuese visible al instante y otorgó un nuevo poder al aficionado. Facebook vinculaba la identidad a la red. Twitter convirtió la vida pública en una máquina de comentarios y los teléfonos inteligentes deshicieron la distinción entre el online y el offline. Este streaming destruyó la rutina. Los feeds algorítmicos reemplazaron al editor y al crítico al empleado, el DJ al programador, la página principal al canal y finalmente al amigo. Esto no solamente fue un aumento de opciones, fue el cambio de la dinámica cultural. En el mundo anterior de la fragmentación se organizaba en torno a la secuencia, pero en el mundo a posteriori de la fragmentación se organizaba en torno a la disponibilidad. Un modelo antiguo donde la cultura llegaba y en el nuevo modelo la cultura se acumula. En este modelo antiguo se congelaban las audiencias, más bien se congregaban las audiencias. Bajo el nuevo se realiza un seguimiento de los usuarios y en el modelo antiguo la atención se canalizaba a través de los cuellos de botella públicos. En el nuevo modelo la atención se captura, se mide, se redirige y se monetiza continuamente. El resultado no es que ya nada sea popular, sigue habiendo grandes éxitos, estrellas mundiales, canciones virales, programas de prestigio, franquicias taquilleras, celebridades propias de cada plataforma y espectáculos compartidos, pero no están logrando conectar con el público de la misma manera, porque ya no se distribuyen a través de la misma arquitectura, e incluso cuando millones de personas se están topando con el mismo contenido, a menudo lo hacen a través de diferentes canales, de diferentes interpretaciones, de diferentes marcos de identidad y de diferentes recomendaciones, de diferentes filtros ideológicos y de diferentes desfases temporales. Y el golpe sobrevive, pero la secuencia común no. Piensen en algo, amigos. ¿Por qué es que muchas de las canciones que vuelven a revivir son por este tipo de series que marcaron época en algún momento? ¿Se acuerdan de Stranger Things y cómo muchas canciones de los 80 volvieron a revivir y sus artistas tuvieron un respiro económico después de mucho? Porque es que incluso hasta películas de estas como Spider-Man y demás, tú vuelves a escuchar esta música que en su momento dices, wow, el punk y demás. Porque ahora ya no hay algo que verdaderamente marque época, ¿no?
Y es parte de esto. Y a veces uno se preguntará, ¿qué no se puede volver a esta época donde vuelva a haber bandas, por ejemplo, de indie rock que de verdad marquen una época? Creo que ya estamos demasiado lejos ante algo que pueda llegar de esta manera. Mira, vivimos hoy en una sociedad donde los medios de comunicación, los gobiernos, las grandes corporaciones, las grandes religiosos, los grupos políticos fabrican realidades falsas. Y por eso, en mis escritos me pregunto, ¿qué es real? Porque constantemente me están bombardeando con las pseudorealidades creadas por personas muy sofisticadas que utilizan mecanismos electrónicos muy sofisticados. No desconfíes de sus motivos, desconfía de su poder. Philip K. Dick, de Cómo construir un universo que no se desmorone 2 días después de 1978. Así que por esto la gran fragmentación resulta tan desconcertante. Es posible que todos ya sepan algo y aún así no lo compartan. La conciencia no es lo mismo que la cultura común, la viralidad no es lo mismo que un ritual. Un tema de actualidad no es una plaza pública, una plataforma no es un bien común, porque los antiguos guardianes habían creado un público distorsionado, pero seguía siendo un público. Los nuevos sistemas están creando poblaciones infinitamente segmentadas y eso no es lo mismo. Y este es donde la cuestión trasciende de manera nostálgica, porque el problema tras 1999 no fue que los guardianes comprometidos perdieran el poder, en muchos casos ese era necesario. El problema fue que no surgió con una arquitectura de reemplazo legítima que desempeñara las funciones no corruptas que los guardianes habían proporcionado accidentalmente: confianza, orden, contexto, descubrimiento, sincronización compartida, consecuencias para la reputación y la legibilidad pública. En cambio, estas funciones fueron absorbidas por las plataformas cuya principal obligación no era la salud cultural, sino la participación. Sus sistemas de recomendación organizaban la visibilidad mediante clasificaciones, predicciones, personalización y retroalimentación conductual. Ellos resolvieron el problema de mantener a la gente dentro del sistema con mayor eficacia que ayudar al público a comprenderse a sí mismo. Así que los algoritmos no han sustituido al editor por la democracia, sino por la predicción del comportamiento. Esa distinción es importante porque Internet en sus inicios prometía una cultura más abierta y en muchos sentidos la cumplió, pero la apertura por sí sola no va resolviendo este problema de la atención. Una vez que esta oferta cultural se vuelve prácticamente infinita, la cuestión central ya no será el acceso, sino el ordenamiento. ¿Quién o qué decide qué se tiene que popularizar, qué se va a recomendar, qué se va a contextualizar, en qué se tiene que confiar, qué se va a olvidar y qué se vuelve lo suficientemente visible como para poder importar? Sí, en el sistema anterior las respuestas solían ser corruptas o mostraban un claro interés. En el nuevo sistema las respuestas suelen ser opacas, ¿no? Al menos se podía nombrar el antiguo guardián. El editor tenía un encabezado, el crítico tenía su firma, la cadena tenía una programación, la discografía tenía ejecutivos, la tienda tenía estantes, el periódico tenía una portada, pero estos sistemas eran defectuosos, parciales y excluyentes. Pero tenían aspectos que podían criticarse. Su autoridad era lo suficientemente visible como para ser atacada, y la autoridad algorítmica es más difícil de combatir porque a menudo se disfraza de personalización. No dice esta es la cultura, sino esto es para ti. Suena más democrático, pero ser más eficiente, pero también implica que cada persona se ve inmersa en una realidad privada cuya lógica organizativa está optimizada comercialmente, y ese no es parcialmente visible, porque el público ya no ve la misma portada, ahora ven millones de portadas que se van adaptando. Es la fragmentación a nivel de construcción de la realidad. Vean a Aldous Huxley. El objetivo del propagandista es hacer que un grupo de personas olvide que otros grupos de personas también son humanos. Palabras y comportamiento en El olvido y otros ensayos de 1936. Así que las consecuencias políticas son evidentes, pero las culturas surgieron primero. El gusto se convirtió en identidad, la identidad se convirtió en contenido y el contenido se convirtió en datos, los datos se convirtieron en predicción y esta predicción se convirtió
en poder. El yo se convirtió en un perfil que se mueve a través de sistemas diseñados para aprender qué tema mantener interesado, y el modelo antiguo la gente utilizaba la cultura para resentir parte de un grupo. En el nuevo la usan para actuar, para refinar, para defender y monetizar su identidad de forma continua. Eso no es de todo malo, para muchos, especialmente para aquellos excluidos de las instituciones tradicionales. Esta cultura digital les ha ofrecido reconocimiento que la cultura tradicional les negaba, pero el precio fue la transformación de esta identidad en una carga de producción permanente. Todos se convirtieron de cierta medida en emisores y todos se volvieron legibles para sistemas que no los amaban. La habitación compartida se convirtió en una sala de espejos y por eso en 1999 sigue siendo un hito tan útil. Se citó justamente antes de la transformación total porque es lo suficientemente tardía como para sentirse la llegada del futuro digital, pero lo suficientemente temprano como para que el público de mayor edad aún exista. Contiene también el último florecimiento del monocultivo y la primera brecha de sus muros. Está lleno de finales disfrazados de auge. Este año también importa porque revela la diferencia entre la crítica y la construcción. Para 1999 la cultura popular se había vuelto también hábil para criticar el vacío capitalismo tardío, la falsedad del suburbio, el absurdo de la vida de oficina, la seducción de la simulación y la vacuidad de la identidad del consumidor. Esta cultura podía diagnosticar su propia enfermedad, porque lo que no podía hacer era construir la institución que surgiría después de este diagnóstico. Ese fracaso aún define el presente. La desconfianza hacia los guardianes del acceso estaba justificada, pero la desconfianza no es una institución. La exposición no es cultura. El acceso no es legitimidad. La abundancia no es significado y la fragmentación no es libertad en sí misma. Una cultura sana necesita más que puertas abiertas. Lo que necesita son vías creíbles. Lo que necesita son sistemas que se puedan enaltecer sin convertirse en clérigos, filtrar sin censores, contextualizar sin convertirse en un órgano de propaganda y crear referencias compartidas sin aplastar la diferencia. Ese es el problema sin resolver de la gran fragmentación. Autoridad sin sacerdocio. En el antiguo clero fracasó porque se vio egoísta, excluyente y oportunista, porque habían confundido el control sobre la visibilidad de la sabiduría. Merecía ser cuestionado y gran parte de él merecía caer. Pero la alternativa no puede ser simplemente 1.000 millones de canales aislados que pretenden que la personalización es la liberación. Eso no es un bien común, eso es automatización controlada, porque la tarea no consiste en construir las antiguas puertas, sino en construir una arquitectura de legitimidad más sólida, una gestión rastreable y una clasificación responsable. La procedencia de la fuente, múltiples vías públicas, estándares editoriales visibles, autoridades cuestionables y sistemas que vayan en el descubrimiento para explicar por qué priorizan algo. No requeriría un único centro, un único canon ni un único clero. Requieren condiciones que tengan confianza compartida. Es un sistema mejor que no obligaría al público a elegir entre los guardianes corruptos y el caos algorítmico, a distinguir la curación del control, la experiencia del mero status quo, la visibilidad del valor, la popularidad de la importancia y esta personalización del significado público. Preservaría la apertura que ofrece también el Internet sin abandonar este ámbito compartido que va convirtiendo la cultura en algo más que mero consumo aislado. Y ese es el mundo a posteriori de 1999 que nunca construyó. En cambio, si generó escala sin gestión, acceso sin coherencia, descubrimiento sin confianza, comentarios sin punto en común, estantes infinitos sin espacio alrededor. Y eso no justifica volver atrás. En la antigua sala, que era demasiado pequeña, demasiado blanca, demasiado masculina, demasiado hetero y demasiado elitista, demasiado costera, demasiado también corporativa y demasiado fácil de comprar, demasiado cómoda con sus propias exclusiones. Mucha gente nunca fue realmente invitada a entrar. Algunos eran visibles como estereotipos, otros fueron explotados por su estilo y se les negaba la autoridad. Algunos tuvieron que construir unos mundos paralelos porque la sala principal no los admitía salvo en condiciones humillantes. Y por lo tanto esta nostalgia no es suficiente.
La nostalgia no es el objetivo. La solución consistía en comprender qué se perdió sin mentir sobre qué salió mal. Esa cultura del desprecio después del 99. Esto que desapareció fueron condiciones para que la cultura se volviera común. El público había perdido una secuencia compartida, el argumento común y el ritmo cívico de expresión y respuesta. Perdieron la capacidad de asumir que el desacuerdo se producía dentro del mismo espacio simbólico, ganando acceso, voz, archivo, pluralidad y rapidez. Y también ganaron aislamiento, opacidad, sobrecarga y una máquina de la realidad que clasifica a la gente antes que se den cuenta de que están siendo clasificadas. Los antiguos guardianes custodiaban la entrada a la visibilidad, cobraban una renta, y en los nuevos sistemas han eliminado la puerta, han inundado al mundo de entradas y luego construyen corredores invisibles alrededor de cada persona. Porque ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con aquellas voces incómodas que no es que te quiten de ahí, o en muchos casos sí, sino que te ponen en un corredor invisible para un reducidísimo número de personas? Esa es la gran fragmentación. En la tardía no reside en lo que los guardianes creyeran. Muchos merecían caer, pero la tragedia radica en que cuando las puertas se derrumban, el pueblo no se alzó en su lugar. La sala se desmoronó y los restos fueron entregados a un sistema sin otra obligación cultural que esta de prestar atención. Sí, 1999 fue el último año en que la cultura estadounidense aún podía confundir la habitación con el mundo, y después de eso las paredes se disolvieron. Amigos, ¿ustedes qué creen de esto que acabamos de comentar? Los leo y me encantaría hacer un videoprograma de preguntas y respuestas sobre este tema. Para La Granja Humana MX, se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Compartan en sus redes sociales, suscríbanse al canal y también si puedes apoyar a puedes hacerlo a través de mi Patreon en esta dirección. Un super chat, un super sticker, unirte como miembro del canal, o si me ven en diferido, aquí abajito hay un corazón que se llama super gracias. También hay joyas. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.